Pues es un gusto nuevamente poder estar aquí el día de hoy, domingo en la mañana. Qué bueno que ya estás conectado. Queremos darle la bienvenida a las personas que se estén conectando por primera vez en Amistad Boca. Queremos pedirte que si a través de un mensaje nos haces saber que es la primera vez que estás, para que nosotros podamos explicarte quiénes somos. También queremos animarte a que en este momento tomes tu celular y compartas esta transmisión, compartas este mensaje ahí en tus redes, para que más gente pueda ser bendecida a través de la palabra que Dios ha preparado para nosotros en este día. Y bueno, si tienes peticiones de oración, también haznosla llegar a través de un mensaje para estar orando por tus necesidades. Y bueno, pues los dejo en esta mañana con la serie de hoy, Origen, que empezamos en este mes de agosto. Dios les bendiga. ¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Es un gusto saludarles en esta mañana. Y bueno, pues vamos a prepararnos para lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Como ya saben, estoy en esta serie que se llama Origen. Y bueno, el nombre de esta prédica se llama Responde. Y bueno, como ya sabe, he estado compartiendo acerca de lo que Dios desea para cada uno de nosotros, y es que seamos restaurados. Y hoy quiero hablar acerca de la restauración del creyente, de la iglesia, a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha planeado. En el libro de Lamentaciones, es un libro tremendo, yo le animo a que lo pueda leer. En el capítulo 5, verso número 21, dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esta porción de la escritura es una oración. Se cree que el autor del libro de Lamentaciones fue Jeremías. Jeremías fue un profeta que estuvo anunciando al pueblo de Dios que si no se arrepentían iban a ser llevados cautivos. Y el libro de Jeremías habla acerca de esas profecías, de esa cautividad. Pero en el libro de Lamentaciones es un lamento y ocurre durante el cautiverio, ¿sí? Y todo el capítulo, el autor está hablando acerca de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de haberse apartado de Dios. Y el autor dice, habla acerca de la misericordia de Dios, dice el capítulo 3. Pero en esta porción, en el capítulo 5, es un ruego. Y yo oro que el día de hoy nosotros podamos orar, rogar, como lo dijo el profeta Jeremías: vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. El volverse está hablando de arrepentirnos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Cuál es el propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros? El propósito de Dios es que su iglesia pueda ser una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Como creyentes somos llamados a vivir en esa santidad. La Biblia dice: sed santos, que Dios nos dice: sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios nos manda acerca de esto. Si tú ves en el libro de Isaías, los ángeles dicen 3 veces: santo, santo, santo. Y está hablando acerca de que Él es santo, santo, santo. Pero también Dios nos ha llamado a nosotros a ser santos. Y muchas veces tenemos un concepto pobre, distorsionado o incluso equivocado acerca de la santidad. Y algo que Dios quiere restaurar, estoy seguro, es la santidad verdadera en la vida de cada creyente.
Es muy importante que atendamos al llamado de Dios. Y en este tiempo, en esta situación, en este alto que ha sucedido, es muy importante que nos volvamos a Dios y veamos qué es lo que Dios quiere hacer. Hay algunos conceptos equivocados acerca de la santidad o de ser santo. Muchas veces pensamos en esto, pensamos en alguien santo como alguien que nunca ha pecado o peca ocasionalmente, ¿verdad? Pensamos que alguien santo es alguien que nunca se ha equivocado, que nunca ha hecho cosas desagradables, ha hecho cosas que le avergüencen, pero eso no es. ¿Sí? A veces pensamos en alguien santo como alguien perfecto. Me refiero a alguien que no se equivoca, que nunca se ha equivocado, que no tiene de alguna manera nada ahí de lo cual avergonzarse. Algunas veces pensamos o se ha pensado en santidad en cuestión de vestimenta o de si alguien toma alcohol o no. Pero eso no es, eso no se refiere la escritura. La palabra que es santo en la Biblia, en el hebreo, por ejemplo, es una palabra kadosh, que significa consagrado, dedicado a Dios, apartado para sus planes y propósitos, alguien que ha sido limpiado y purificado. Entonces la escritura nos habla acerca de lo que es la santidad. Por ejemplo, en el griego, esa también significa sagrado o sin culpa. Entonces la escritura nos habla acerca de lo que es la santidad. Primera de Corintios capítulo 1, verso número 2 nos dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La palabra nos habla que todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo ha sido llamado a ser santo, ¿sí? Consagrado, dedicado, apartado, alguien que ha sido limpiado y purificado, ¿sí? Entonces es muy importante. Algo importante es que Dios establece que todo hombre es un pecador. El único justo, sin pecado, fue Jesucristo en esta tierra. Todo hombre ha sido y es un pecador. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versos números 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la escritura nos habla que todo hombre es un pecador. Entonces cuando la escritura habla de santidad, no se refiere a alguien que nunca ha pecado, que nunca ha hecho cosas desagradables, sino se refiere a alguien que ha sido limpiado, que ha sido lavado, que ha sido perdonado, que era un pecador, pero Dios lo tomó, lo limpió y lo apartó para sus planes y propósitos. Entonces un santo es un pecador que a través del arrepentimiento y la fe en Jesús fue limpiado de sus pecados. Es muy importante. Por la gracia y la misericordia de Dios ha sido consagrado, apartado para Dios. Ahora vive, debido a esto, ahora vive de una manera diferente, dedicado a los planes y propósitos de Dios, ¿sí? Es muy importante, vive sin culpa ni condenación, porque se sabe perdonado por la gracia de Dios, por el favor de Dios, no por lo que Él hizo, porque nos queda claro que éramos unos pecadores, pero por la gracia de Dios hemos sido lavados. Como cuando alguien, como un esclavo, ¿verdad? En la antigüedad estaba en un mercado, estaba cautivo, pero el Señor nos tomó,
nos lavó, nos limpió y nos dio libertad y ahora le pertenecemos, ¿sí? Es alguien que ama a Dios. Escucha bien, un santo es un pecador que ha sido lavado y ha sido limpiado, vive de manera diferente y ahora ama a Dios. Yo creo que usted está aquí escuchando este mensaje porque ama a Dios, pero escucha bien, tiene una lucha constante con la tentación y el pecado. Es muy importante. Con una antigua naturaleza pecaminosa. Mire, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Ahora tenemos una nueva naturaleza en Dios, que es una naturaleza de justicia, es una naturaleza que a través del Espíritu vivimos ahora en armonía con Dios. Pero hay una antigua naturaleza que aún nos da lata, aún nos hace algunas veces tropezar. Y es por eso, por ejemplo, que Romanos nos dice, Pablo nos dice en el libro de Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de que él tenía una lucha constante, como tú y como yo. Y esto es algo que tenemos que entender, porque a veces pensamos, pues yo no soy santo porque tengo estas luchas, porque vienen estas situaciones. Pero escucha bien, por la gracia de Dios, y la Biblia nos habla en el libro de Romanos 8, que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Entonces la Escritura nos muestra, y es algo muy importante, que con la ayuda del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad, crucificamos la carne con sus pasiones todos los días. Un santo, escucha bien, mi amado, una persona que vive en santidad es una persona que todos los días tiene una lucha, pero todos los días, por la gracia y la misericordia de Dios, vence. ¿Cómo? Con la ayuda del ayudador, con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es importante. Ahora, algo importante, nuestra salvación, la salvación que Dios nos ha dado por medio de la fe, no por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe, tiene 3 elementos: justificación, santificación y glorificación. Por la gracia de Dios, cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús, somos justificados, somos hechos justos por la fe. Dios imparte su justicia en nuestras vidas. Por la fe también somos santificados, hechos santos, apartados para Dios y para sus planes. Y también por la fe un día seremos glorificados. Un día será nuestra completa redención, donde por la gracia y misericordia de Dios, todo nuestro ser, tendremos un cuerpo glorificado, iremos delante de la presencia del Señor a las bodas del Cordero. La Biblia habla acerca de la resurrección de los muertos. Hasta ese día será esa glorificación y nuestra redención completa. Pero mientras tanto, mi amado, vivimos y caminamos en esa santificación. Sí, la palabra santificación es hacer santo a un pecador, como tú y como yo. Somos y éramos unos pecadores. Antes vivíamos en una vida de pecado desenfrenada. La Biblia habla, muertos en nuestros delitos y pecados estábamos. Ahora caminamos con Dios, amamos a Dios, pero en ocasiones pecamos. A veces con acciones, a veces con reacciones. A veces haciendo lo malo, a veces no haciendo el bien que deberíamos hacer. Entonces, algo importante, Dios nos ha llamado a santificación. Dios nos ha llamado a ser santos, apartados para Él, para sus planes, para sus propósitos. Algo importante acerca de la santificación, es un evento y es un proceso. ¿Por qué es un evento? Escuche bien, sucede en un momento.
por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, a través del arrepentimiento y la fe en Jesús, somos hechos santos, somos santificados. El ejemplo de esto, por ejemplo, uno de los ladrones en la cruz le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en ese lugar, en el paraíso. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Qué pasó? En un instante el Señor lo justificó y lo santificó, lo limpió, lo lavó. Era un ladrón, era culpable. Todo hombre y toda mujer somos culpables. Pero por la gracia y misericordia de Dios, por la fe, lo lavó, lo limpió, lo apartó para sus planes. La santidad es un evento, sucede en un momento, pero escucha bien, segundo y muy importante, es un proceso. Día a día en esta carrera, hasta que Jesús regrese, somos llamados a caminar en santidad, a ser santos todos los días. Y es aquí donde es este proceso, ¿sí? Donde todos los días Dios me llama, donde todos los días yo reconozco que tengo una lucha y necesito escuchar a Dios para poder vencer. La Biblia habla hasta llegar a la meta, que es Jesús. Ahora, ¿cómo caminamos en esa santificación? Yo me voy a enfocar a esa parte, santificación, ¿sí? ¿Cómo es que podemos hacerlo? Porque cuando Dios nos pide ser santos, es porque podemos serlo, no con nuestros méritos, pero sí con su ayuda. ¿Cómo lo podemos hacer? Número 1, relación. Los discípulos eran unos pecadores como nosotros. Lucas 5, verso 8 nos dice la respuesta de Pedro. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Imagínate Pedro al ver a Jesús, la santidad que él tenía, que él vivía, él era esa santidad. Cae de rodillas y dice: Señor, no merezco estar aquí, soy un hombre pecador. Y yo pienso que Jesús le respondió: sí, yo lo sé, pero a mí me ha placido limpiarte y llamarte por mi gracia. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran unos pescadores, pero también eran pecadores. Algunos de ellos eran ladrones. Pero la Biblia dice que el Señor los llamó y por 3 años caminaron con Jesús, caminaron con el Santo, fueron llamados a ser santos. Ellos decían: yo soy un pecador, pero Él me ha llamado a caminar con Él, me apartó de donde vivía, de la vida en la que estaba, y ahora me llamó a seguirle. Hay un dicho que yo creo que usted lo ha oído mucho: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú caminas con Jesús, el resultado será santidad, relación con Dios. La santificación es la relación con Dios por medio de la fe. Y los discípulos, después de estos 3 años que caminaron con Jesús, luego caminaron con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los santificó cada día de sus vidas. Y por eso el Señor les dice: no se muevan hasta que sean llenos del Espíritu, porque el Espíritu Santo los convencerá de justicia, de juicio, de pecado. Entonces, número 1, para vivir en santidad, relación. Si tú tienes una relación con Dios, tú podrás caminar en esa santidad. Segundo, separación. Un creyente es alguien que ha sido separado de aquellos caminos malos o equivocados que desagradaban a Dios.
Ahora entiende que has sido llamado a caminar por un camino diferente. ¿Cuál es ese camino? Es ese camino de santidad. De entender que estoy apartado para los planes y propósitos de Dios. Tenemos ahora, un creyente ahora tiene un sentido de pertenencia. Le pertenezco a Dios, al Salvador, al Santo. Romanos 8, verso 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Ahora entiendo que he sido llamado a vivir una vida diferente, separado de Dios. Por lo tanto, no puedo ir por donde todos van, sino por donde Dios me está mostrando que tengo que ir. Le vuelvo a decir: número 1, relación; número 2, separación; número 3, elección. Dios nos eligió primero, no por nuestros méritos, sino por su pura gracia. Primera de Pedro 1, verso 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La Biblia dice de esa santificación del Espíritu, donde hemos sido elegidos para obedecer, para ser rociados con su preciosa sangre, que nos ha limpiado, que nos ha lavado. Él nos eligió primero. Es algo muy importante. La Biblia nos dice en Primera de Juan 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, algo importante en esta elección: Él nos eligió primero. Él lo hizo todo. Y ahora nosotros respondemos a esa elección. ¿Cómo? Viviendo de una manera diferente. Te digo algo, escucha esto: Él eligió que nosotros lo eligiéramos. Medita esto. La Biblia habla acerca de esa elección y de esa predestinación. En su presciencia, la Biblia dice, Él nos eligió para que nosotros lo eligiéramos. Por lo tanto, primero Dios eligió y luego nosotros. Entonces, ya que entendemos que Él nos eligió en respuesta a tanta gracia y misericordia, yo elijo vivir en santidad, no por mi fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad. Hebreos 12, verso 14 dice: seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos queremos ver al Señor en su gloria ese día, pero también queremos ver al Señor aquí y ahora, en medio de la situación que estamos viviendo. Dice: sigan la paz. ¿Quién es la paz? Es Dios mismo. Y la santidad. Tenemos que seguir. Tenemos que proponernos seguir con todo nuestro ser al Santo, al que santifica. Vuelvo a decir, el Espíritu Santo es el agente santificador, es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, relación, ¿sí?, separación y elección. Ahora, hay algo importante que yo no quiero dejar o pasar por alto. Hay dos armas favoritas para robarte esta santidad. Si Satanás, que es el ladrón, el que viene a robar, matar y destruir, quiere robarte constantemente esa santidad. ¿Cómo te la roba? Primera arma favorita de Satanás: el pecado. Mucha gente piensa en pecado en razón de acciones. Por ejemplo, adulterio, robo, mentira, etcétera. Si pensamos, muchas veces tendemos a pensar en acciones, pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos muestra la raíz de esas acciones, porque hay una raíz, ¿sí? Y la manera como el diablo nos hace tropezar en cuanto a esa santidad por medio del pecado es por medio de la separación. Escucha bien, la palabra pecado significa errar
en el camino, ir por otro camino, ¿sí? Equivocado, no dar en el blanco, no dar en la meta es Jesús, habla de una pérdida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y escucha bien, habla de separación de Dios o de distanciamiento. Cuando nosotros nos distanciamos de Dios, nos separamos de Dios, estamos viviendo una vida de pecado. Y lo que sigue es toda esa lista que habla Gálatas de las obras de la carne. Que tenemos que tener cuidado. Si usted ve dónde comienza todo, me encanta el libro de Génesis, porque cuando vemos el libro de Génesis encontramos el comienzo de todo, tanto de lo bueno como de lo malo, para que podamos tomar sabiduría. Y por ejemplo, en Génesis, Adán y Eva, si tú lees con cuidado el capítulo 3 de Génesis, te podrás dar cuenta que Satanás primero los separó de Dios con sus mentiras y luego los derribó. Cuando una persona ha caído en situaciones muy desagradables, primero Satanás los separó de Dios y luego lo derribó. Si nos separamos de Dios, perdemos la santidad. Y escucha bien, el pecado se enseñorea de nosotros. Ve Caín, se separó de Dios y luego el pecado dice que estaba a la puerta y se iba a enseñorear de él. Entonces, cuidado, primera arma favorita de Satanás, el pecado. Segunda arma favorita, tentación. Sí, y esto es algo muy importante. La palabra tentación significa poner a prueba. No, Dios no tienta a nadie, ¿sí? La palabra poner a prueba o esta palabra de tentación es una prueba, pero no de parte de Dios, sino del diablo. ¿Para qué? Para sacar lo peor de nosotros. Una tentación es una trampa. ¿Cuál es el propósito de una trampa? Cautivarte. Ahora escucha bien, una trampa tiene una carnada. Entonces tenemos que ver que hay una tentación continua en nuestras vidas, todo el tiempo. Dos fuentes de donde viene esa tentación. Fuentes externas. Lo que ves, lo que sucede, dónde estás, el mundo, muchas cosas ahí. Pero también hay una fuente interna. La Biblia habla en el libro de Santiago de concupiscencia, que son esos deseos desordenados, enraizados en nuestro corazón, en nuestras vidas. Debido a que hemos alimentado nuestra carne, esos deseos crecen y se fortalecen. Y entonces ya no es la tentación de afuera, sino la que está ahí adentro. Y es importante que nosotros podamos entender, primeramente en cuanto a la tentación, ¿sí? Ser tentado no es pecar. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por ejemplo, algunas veces usted puede estar orando, puede estar leyendo la palabra y de repente viene un pensamiento que usted dice, ¿de dónde vino eso? Usted dice, eso, ¿pero cómo? ¿Y sabes qué? Es Satanás tratando de tentarte. ¿Para qué? Para desviarte. Entonces, ser tentado no es pecado. Cuando vienen esos pensamientos sucios o cosas así, usted tiene que echarlos fuera. Pero si les abre la puerta y los deja entrar, entonces sí es pecado. Algunos pueden decir, si tú supieras los pensamientos que he tenido, las luchas que he tenido, tal vez diría, no me hablarías. Algunos dicen, es que me siento como un hipócrita y viven condenados. ¿Qué nos dice la Escritura? Apocalipsis 2, verso 5. Esta Escritura es tremenda. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete, haz las primeras obras,
pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. La Biblia habla que la consecuencia de ese pecado es perdemos la luz, perdemos el poder ver con claridad, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios nos dice en esta porción? Primero nos dice, recuerda en cuanto a la tentación, ¿dónde has caído? Mi amado, identifica dónde tropiezas constantemente. Muchas veces hay ciertos lugares, hay ciertos momentos donde puede hacerte tropezar. A lo mejor algo que te está haciendo tropezar constantemente es estar en tu teléfono, en tu computadora o algo así. Entonces lo primero que Dios dice es recuerda, identifica dónde has caído. Segundo, arrepiéntete. Aparte, significa apartarnos del pecado. La Escritura habla algo muy fuerte, dice, si tu mano, si tu ojo te fuere ocasión de caer, córtalo, sácalo. Y no se refiere que nos mutilemos, sino se refiere a que hagamos medidas drásticas para evitar tropezar. Porque dice la Escritura, mejor es que te sea quitado una mano a que se pierda todo tu ser. Entonces, arrepiéntete, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Toma medidas radicales para alejarte de ello, ¿sí? Y tercero, dice, haz las primeras cosas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, mi amado? ¿Qué es lo primero? Lo primero, las primeras cosas, lo primero es lo que es al principio, pero también es lo que tiene primer lugar. ¿Qué es lo que tiene primer lugar en la vida de un creyente? ¿Sabes qué es? Tu relación con Dios. El Señor dice, para que logres vencer esa tentación, vuelve a hacer las primeras cosas, vuelve a lo más importante en tu vida. ¿Qué es lo más importante? Tu relación con Dios. Si descuidas tu relación con Dios, si descuidamos nuestra relación con Dios, caemos, pecamos, tropezamos, nos desviamos. Pero si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Él nos restaura. Termino con Lamentaciones 5:21 nuevamente. Dice la Escritura en la oración de Jeremías, diciendo sobre todo el pueblo, y cada uno de ellos dice así: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vamos a terminar orando. Yo te animo a que oremos de esta manera y le digamos al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, vuélvenos a ti, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón y de verdad nos volvemos a ti, Señor. Restáuranos como al principio. El principio de todo es una vida que ha sido lavada y limpiada y vive ahora, es santificada. Ha sido limpiado y lavado, pero también camina en esa santidad. Lo primero en nuestras vidas, Señor, yo te pido que podamos responder, ¿cómo se llama este mensaje? Responder a ese llamado a vivir en santidad. Yo oro porque tú restaures la vida de cada creyente al modelo original. ¿Cómo es un creyente? Alguien que cree en Jesús es alguien que vive en santidad. Es alguien que, aunque tiene una lucha con el pecado todos los días, Dios le ha dado la victoria y vive en santidad hasta llegar a la meta, que es Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo y te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Que tengan una excelente tarde y meditemos en lo que acabamos de escuchar y principalmente pongámoslo en práctica. Buenas tardes. Dios les bendiga. Bueno, pues qué tal la palabra, ¿verdad? El día de hoy, como cada domingo, el Señor nos reta, nos exhorta, nos anima, y en esta mañana ha sido para enseñarnos a vivir en esa santidad a la que somos llamados.
Su palabra dice ser santos porque yo soy santo. Y el Señor no nos ha dejado solos, el Señor nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo. Él nos habilita y a través de su palabra es que nosotros podemos permanecer y vivir en esa palabra. Y bueno, el día de hoy aprendimos también que es a través de esa relación, mientras nosotros nos mantengamos en esa relación con el Señor Jesús, vamos a poder escuchar su voz y Él nos va a estar enseñando y guiando, y el Espíritu Santo redarguyendo en el momento justo en que la tentación venga a nuestra vida. Nosotros vamos a poder rechazar esto. Bueno, pues queremos orar en esta mañana por nuestros diezmos y ofrendas. Te animamos a que te mantengas fiel en tu dar con el Señor. Sabemos que son tiempos complicados, tiempos difíciles en muchas áreas, y tal vez tu economía se ha visto menguada y afectada, pero dispongamos nuestro corazón como el de la viuda y seamos fieles, mantengámonos fieles con el Señor. De verdad que Dios ha sido fiel y no es por algo que Él necesite, sino porque Él quiere bendecirnos. Y quiere que cuando tú des, el Señor quiere bendecirte. Dice, como sabemos en Malaquías, ¿verdad? Probadme en esto. Y yo les animo a que prueben a Dios en esto de dar su ofrenda, de dar su diezmo. Mantengámonos fieles. Y bueno, vamos a orar por nuestros diezmos y vamos a orar por las necesidades que puedas tener ahí personales en tu casa. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este domingo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Precioso Espíritu Santo, gracias porque eres tú quien habita en nosotros y eres tú quien nos ayuda a vivir en esa santidad, Señor. Reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada. Reconocemos que sin la ayuda de tu Espíritu Santo no podemos hacer nada y no podemos caminar en esa santidad. Gracias por tu presencia y gracias porque es en tus fuerzas que nosotros somos santos, y es a través de la obra de Jesucristo en esa cruz que somos santificados y justificados. Padre, también te pedimos en esta mañana que tú bendigas, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que tú bendigas la fuente de trabajo, Señor, que tú bendigas las alacenas, Señor, de cada uno de mis amados, Señor, en este día, Señor. Gracias porque tú eres esa fuente de provisión, Señor, y gracias, Señor, porque tú permaneces fiel, Señor, a nuestra vida, Señor, trayendo el sustento que necesitamos. Padre, también levantamos las necesidades de las personas que nos están oyendo, Señor. Padre, gracias porque tú les conoces a cada uno por nombre, Señor, y tú sabes de qué cosa tiene necesidad. Padre, en esta mañana las presentamos delante de ti, pidiéndote que seas tú manifestando tu poder en cualquier área, en área de sanidad, de provisión, Señor. Padre, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y venga, Señor, Padre, sobre cada persona que se encuentre en necesidad, manifestándote, Señor, de acuerdo a lo que necesiten. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues como cada domingo los niños tienen su reunión a través de Zoom a las 11 de la mañana, pues les animamos a que no se la pierdan, y también a que siga conectado a través de las redes sociales. Ahí estamos poniendo todo lo que tú necesitas saber. Le animamos a que las esté checando constantemente, y bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes en este tiempo. Dios les bendiga.